Si estás usando ChatGPT para todo, estás perdiendo tiempo. En 2026 no gana el que usa más inteligencia artificial, sino el que sabe cuál usar en cada momento. Hoy te voy a enseñar cómo utilizo ChatGPT, Gemini y Notebook LM en mi día a día, para pensar mejor, crear más rápido y trabajar con mucha información sin llegar a volverte loco. No te voy a enseñar todas las funciones, te voy a enseñar las que verdaderamente importan. Para mí, ChatGPT no es pedirle cosas sueltas, sino aprender a trabajar con él. Una de las funciones que más uso dentro de ChatGPT es el apartado de proyecto. Si nos vamos aquí a crear un nuevo proyecto, esto no deja de ser como mantener una conversación constantemente abierta y que tenga contexto de lo que estamos hablando. Si por ejemplo trabajamos en un taller de mecánica, podemos crear un proyecto que solamente se llame taller. Y muy importante, siempre recomiendo dentro de ChatGPT, aquí en el apartado de ajustes, nos indica que la memoria está desactivada y tenemos que activarla. Si nos vamos a configuración y en personalización, aquí abajo hay una opción que pone memoria, hace referencia a las memorias guardadas, y esto siempre lo tenemos que tener activado para que mantenga absolutamente el contexto siempre de nuestra conversación con dicho proyecto o incluso dentro de una misma conversación. Una vez que ya tenemos configurado eso, lo cerramos. Aquí creamos un proyecto que se llame taller. Aquí a la izquierda saldría en proyecto taller y simplemente tendríamos que adjuntarle todos los archivos, ya sean facturas, documentos explicativos, todo lo que nosotros tengamos de material y aportarle dicha base de conocimiento. O si no tenemos ningún tipo de material, podemos ir retroalimentando dicho chat en el día a día. Lo que siempre recomiendo es que, como al final vamos a utilizar ChatGPT dentro del móvil, siempre que habléis con ChatGPT, hablarlo de una forma dictada, es decir, por modo voz, ya que por el modo escrito, al final por pereza, no escribimos todo lo que nos queremos expresar, pero con el modo voz nos podemos expresar absolutamente al completo sin necesidad de tener que escribir nada. Y otro de los puntos muy importantes dentro de ChatGPT es poner en contexto. En este ejemplo del taller no me basta con decir cómo puedo arreglar la rueda de este coche y le paso la foto de la rueda. No. Oye, mira, ChatGPT, soy el dueño de un taller y quiero arreglar la rueda de este Hyundai i20 que se le ha pinchado. Dime los pasos que debo de seguir. Y ya ChatGPT tiene un contexto de a qué te dedicas y cómo puede ayudarte de una forma más certera. Al igual que si eres estudiante, no basta con escupirle lo que necesitas, sino ponerle en contexto de, oye mira, soy estudiante de segundo año del módulo de informática y necesito que lo que me responda me lo responda como si un alumno de segundo grado de informática estuviese respondiendo esto, para que no parezca que me está respondiendo la inteligencia artificial. Si por ejemplo tenemos problemas de salud o tenemos un control rutinario médico, aquí yo tengo uno que se llama Salud José Ángel. Abrir un proyecto por cada conversación que tengáis a diario con ChatGPT. Salud, deporte si practicáis algún deporte, vuestro trabajo y sobre problemas que sepáis que os van a salir a lo largo de la semana. Y de esta forma es muy cómodo comunicarnos con ChatGPT, ya que cada vez que tengamos un problema vamos a saber a qué proyecto acudir. Si estoy trabajando, voy a acudir al proyecto del trabajo. Si el médico me ha dado un informe, se lo voy a juntar al proyecto de salud mío. Y así con todo tipo de proyectos. Y otra de las ventajas que han incorporado es el hecho de aquí, si vemos, está la opción de compartir. Si le damos a compartir, podemos invitar a personas a nuestro proyecto. En este caso, de un taller, trabajamos en un taller, este proyecto pueden acceder yo, que soy el jefe, incluso mis trabajadores, por si tienen que preguntarle alguna duda, que todo se hable ahí. Y al final va a adquirir muchísimo conocimiento y nos va a dar mejores resultados ChatGPT. En mi día a día lo aplico para el tema del gimnasio, para el tema de generar los guiones de los vídeos de YouTube, las descripciones, títulos, incluso ideas de miniatura que pueden estar relacionadas con el vídeo en sí que voy a generar. En resumen, ChatGPT no es donde trabajo ni ejecuto rápido, sino es donde pienso. Cuando necesito crear rápido o hacer algo visual, siempre me acabo yendo a Gemini, por el simple hecho de que tiene Nano Banana Pro, que actualmente es el mejor
mejor editor de imágenes. Os pongo un ejemplo básico, es el hecho de integrar mi cara con la miniatura. Sí que es cierto que al final no utilicé este resultado, seguí preguntándole, pero para que os hagáis una idea de la rapidez que tiene y sobre todo cómo integra esta cara que aparece recortada y me la acaba integrando. Sí que es cierto que me pone otro tipo de pelo, pero el cuello está absolutamente conectado con la imagen. Si necesito crear el prototipo de una página web, lo que primero hago es una investigación profunda. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo lo dejaré abajo en la descripción. Una vez que tenemos el prompt y tenemos seleccionada la versión de razonamiento, le damos a enviar. Una vez que ya tenemos toda la investigación desarrollada acerca de los restaurantes de estrella Michelin de mariscos, simplemente le tenemos que adjuntar el siguiente prompt. Tenemos que darle a herramienta y seleccionar la opción Canvas. Y en vez de razonamiento seleccionamos la versión Pro y le damos a enviar. En apenas unos segundos ya tendríamos el diseño creado de la web. La esencia del Atlántico, que los productos son de kilómetro cero y 100% salvaje, el menú, la gran marea y la carta de los platos individuales, una serie de imágenes bastante visuales y representativas, le sigue un apartado de reserva de mesa con la fecha, persona, nombre completo y termina abajo con los horarios y la ubicación exacta. En apenas 3 minutos hemos buscado información profunda acerca de qué es lo que destaca de los restaurantes de estrella Michelin en España y después le hemos pedido que nos creara una landing page para un restaurante específico. Otra de las opciones para la cual uso el apartado de Canvas es para crear dashboard dinámico de cualquier Excel que tengamos. Aquí le damos a archivo y simplemente con subir nuestro archivo, o incluso si lo tenemos en un Drive sería compartir la carpeta. Seleccionamos la versión rápida, ya que esto no nos lleva mucho tiempo, y le damos a enviar. En cuestión de segundos ya nos habría creado nuestro dashboard dinámico. Esto para cualquier empresa que tenga un Excel con mucha información, pueden crear dashboard en tan solo un clic. Y como vemos, hace un resumen de las ventas totales, promedio mensual, mes con más ventas, crecimiento de 2023 a 2024, evolución de las ventas. Tenemos este gráfico bastante dinámico, el cierre anual acumulado. Si pasamos el ratón por encima va cambiando los valores totales, detalles de las ventas mensuales, y esto podría ir mucho más allá diciéndole que nos aplique un filtro para el gráfico este, es decir, podemos ser totalmente explícitos con lo que necesitemos. Otra de las opciones que más uso es el apartado de aquí en agentes, darle a diseño visual. Si le damos a enviar, ya tendríamos aquí el diseño creado, rentabilidad de las hamburgueserías en Sevilla Centro, una pequeña introducción, finanzas y ROI, costes de apertura, mercados y zonas. Totalmente visual, que nos comenta los proveedores locales de carne, tendencia gastronómica en 2026, modelos de negocios comparados, que tenemos las Smash Burgers y las Gourmet o Premium. Incluso nos dice cuál es nuestro presupuesto para que podamos ajustar nuestro volumen, qué factores consideramos más importantes para el éxito, un tipo de cuestionario, y después nos genera una respuesta. Cuando quiero crear aplicaciones o incluso juegos simples utilizando Gemini, accedo a la plataforma de Google iStudio, que dicho enlace también lo dejaré abajo en la descripción. Si nos vamos al apartado de construir, aquí podemos crear nuestra aplicación. Vamos a crear una aplicación simple de gastos mensuales y aquí podemos potenciar nuestra aplicación implementándole la inteligencia artificial. Voy a añadirle que utilice la inteligencia artificial de Gemini, pero podemos añadir también un generador de imágenes que implementa Nano Banana Pro. También podemos añadir un chatbot impulsado por la IA y analizadores de imágenes y varias herramientas más. Y le damos a construir. Las tarjetas que salen aquí en este lado son mejoras que sugiere Gemini que le puedes aplicar a tu aplicación. Por si te interesa alguna, simplemente sería darle a las tarjetas que te interesen. En cuestión de 53 segundos ya tendríamos nuestra aplicación que podríamos utilizar de forma local y totalmente personalizada para nosotros. La aplicación consta de un apartado de total gastado, el presupuesto restante y uso personal. Aquí en concepto podemos poner fruta, un importe de 10 euros, la fecha de hoy, y aquí en categoría, como veis, sale con el fondo blanco. Esto le puedes escribir que te cambie el fondo del apartado de categorías a un fondo negro y ya se vería perfectamente el texto que hay detrás. Si le damos alimentación y le damos a guardar gasto,
ya se nos pondrían aquí dos gráficos. Un gráfico de gastos por categoría, que la alimentación ocupa el 100%, y la elevación de gastos, que son 10 euros. Los últimos gastos, que es el que hemos añadido, de fruta, categoría alimentación, la fecha de hoy. Una aplicación bastante simple, pero que nos resuelve en el día a día. En resumen, Gemini es donde convierto mis experimentos y mis ideas en algo totalmente visible. Y si trabajas con PDF, vídeos largos o hojas de cálculos, Notebook LM es otra liga. Yo personalmente donde lo uso y donde le veo más potencial es a la hora de adquirir conocimiento. Es decir, sobre todo lo veo enfocado de cara a estudiantes. Accedemos a Notebook LM, lo primero que nos aparece es esta ventana a la cual nos pide que la juntemos las fuentes. Aquí tengo relacionado una página de tratamiento de belleza, que lo comenté en el vídeo anterior, este caso. Si le damos a infografía, podemos generar infografías como esta. Hace un tratamiento de colágeno y comenta los beneficios de dicho tratamiento, incluso el precio, es decir, nos crea una imagen visual y explicativa de nuestro producto. Si le damos a presentación, nos crea una presentación visual de 12 o 15 diapositivas, las cuales nos enseña todos los productos y los precios y los beneficios de realizarte, en este caso, la limpieza facial, incluso el antes y el después de las cejas. Si le damos a generar quiz, que son preguntas tipo test, aquí nos genera preguntas tipo test en base al documento que nosotros tenemos adjuntado. ¿Cuál es el precio del corte del cabello? Si pongo 14 euros me dice que no, que la respuesta es incorrecta y que la correcta sería esta. Aparte me explica el motivo. Otro de los apartados muy importantes es el hecho de generar resumen de audio, es decir, podcast. Si le damos al lápiz, aquí podemos generarlo dependiendo del tono que queramos. Yo siempre recomiendo a estudiantes tanto información detallada como crítica o debate, ya que el breve es un resumen de 1 minuto, no suele durar más de 1 o 2 minutos. Incluso el de información detallada puede durar 14 o 15 minutos fácilmente. Sí que es cierto que esto os tardará un poco más de tiempo, pero si queréis darle énfasis a solamente una parte de vuestro documento PDF o Excel, tenéis que indicarlo aquí de, oye, céntrate solamente en la parte de las mitocondrias, por poneros un ejemplo, y sería cuestión darle ya a generar. El que nos ha generado, si le doy a reproducir, durante estas semanas varias personas me habéis escrito preguntándome cómo podéis aplicar esto de la IA en vuestro caso en concreto, vuestro negocio, vuestro trabajo, vuestros estudios, o incluso empezar algo desde cero. Así que he decidido abrir asesorías personalizadas, muy práctica, 1 a 1, para poder ayudar a implementar la inteligencia artificial en vuestro día a día, sin humo y sin complicaciones. Si estás interesado, te dejo mi correo abajo en la descripción. Hoy vamos a desgranar la carta de servicios de Botánica Sevilla. Y es que si le echas un ojo, te das cuenta de que no es una peluquería cualquiera, ¿eh? Tienen una estrategia muy clara. Absolutamente parece un programa de radio. No cualquiera diría que parece una inteligencia artificial. ¿Cuándo recomiendo yo lo de los resúmenes de audio de cara a un estudiante? Previamente, los días antes del examen o incluso a modo ya de repasar. Si vas en el transporte público o estás en un descanso, te pones a escuchar tu podcast relacionado con tus apuntes de biología y quieras o no, no es lo mismo leerte texto plano a escucharlo como si fuese un podcast. Si tenemos adjuntado un PDF, como en este caso tengo el de ventas de coches, lo que veo muy interesante es el hecho de generar informes, que podemos generar un resumen, una guía de estudio, una entrada al blog o incluso un informe personalizado. Aquí en lo de ventas de coche yo tenía hecho un resumen. Tenemos un resumen ejecutivo totalmente completo sobre el documento que tenemos adjuntado, y la última herramienta que quería comentar dentro de Notebook LM es el apartado de generar resumen de vídeo, que si le damos aquí al lápiz podemos generar incluso el estilo visual que nosotros queramos, pero si no nos interesa ninguno de los que tiene como de forma predefinida, aquí en el prompt podemos especificarle exactamente el diseño que nosotros queremos. Un resumen de vídeo sería este. La idea es dejar de ver la jubilación como el final de algo. No, hay que verla como la compra más grande, la más necesaria de nuestra vida. Son diapositivas que tienen voz que van narrando cada diapositiva. Como se aprecia, tiene bastante diferentes iconos y es bastante visual
y atractiva, de cara a que nosotros tengamos que exponer, ya sea en la escuela o en nuestro trabajo, una presentación acerca de un PDF en concreto o incluso de un Excel de ventas de coches. Y pensar que los cuadernos que nosotros creemos, esto lo podemos darle al botón de compartir y compartirlo con diferentes personas, ya sean nuestros trabajadores o incluso nuestros compañeros de clase. En resumen, Notebook LM no inventa, trabaja en base a la información que tú le adjuntes como fuente. Habiendo hecho un resumen de cómo utilizo tanto ChatGPT como Gemini como Notebook LM, ¿conocías cada una de las funciones que he nombrado y que utilizo en mi día a día? Os leo por comentarios. El error más común es querer que solamente una IA te lo haga todo. En 2026 la ventaja no está en utilizar solamente una herramienta, sino en saber cuál utilizar en cada momento. Si este vídeo te ha abierto la cabeza, aunque sea un poco, me ayudas mucho hypeando este vídeo, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial y cómo poder aplicarla en tu día a día. Y os recuerdo que abajo en la descripción os dejo mi enlace a mi comunidad de WhatsApp totalmente gratis. La tecnología no cambia tu vida, cambia la forma en la que piensas si sabes usarla.